bendecidos por Dios ya grandes, pues tenemos que ser agradecidos por Dios. ¿No? Todo es con un propósito. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces la palabra de Dios tiene que ser enseñada aún en la casa. Como jefe de familia, pues ser ejemplo de Cristo para nuestros hijos, aún en la casa. Enseñar la palabra de Dios, aún desde muy pequeños. Los niños desde muy pequeños tienen que ser formados en las cosas de Dios. No puede ser que al niño lo dejes en casa y tengas ese pensamiento que no está muy chiquito todavía. Hay que dejarlo que siga viendo sus dibujitos, nada. Que para que no se preocupe, se vaya a asustar, escuchar hablar del infierno, escuchar hablar de que Dios es un Dios también que se enoja, se vaya a asustar. No. Nosotros tenemos que instruirlos aún en el temor a Dios, que es el respeto que ellos tienen que tener a Dios cuando ya estén grandes. Si nosotros como padres los instruimos desde pequeños en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, pues cuando ellos crezcan serán hijos de bendición. Hijos de bendición. Dice la palabra de Dios que tenemos que instruirlos desde pequeños, ¿no? Y bueno, y de grandes pues serán de bendición para los padres y ejemplo para las demás personas, para las demás familias. Amén. 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 Entonces tenemos que enseñar la palabra del Señor. Y haciendo esto, hermanos, los hijos un día van a decidir agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos, pueden tomar asiento. Los hijos van a decidir agradar a Dios haciendo esto. Porque va a llegar un momento que ellos también tienen que elegir el camino de Dios. En el camino del Señor, dentro del cristianismo, que habla la palabra de Dios, cada persona tiene que decidir agradar a Dios. Cada persona tiene que decidir agradar a Dios. En un momento, ellos van a aceptar a Dios en su corazón. En un momento, ellos van a decir, sí, yo quiero ser bautizado. La palabra de Dios nos enseña que no eran bautizados de bebés, sino eran bautizados cuando ya habían escuchado y habían entendido en sus corazones quién era Jesús, quién era el Cristo. Y ellos mismos aceptaban a Jesús. De esta manera ellos podían decir, sí, yo quiero bautizar. Ellos tenían que entender. Cuando la palabra habla de Juan el Bautista, él no bautizaba bebés recién nacidos. Amén. Él lo bautizaba ya cuando ellos entendían quién era Cristo. Entendían, tenían conciencia de lo bueno y lo malo. Amén. Cuando uno ya empieza a tener esa conciencia, pues uno ya puede decidir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después más adelante vamos a sustentar esto. Amén. Gloria a Dios. Vámonos al libro de Proverbios. Seguimos más sentados, hermanos. Proverbios capítulo 26. Recuerden que los domingos son días de enseñanza. Traiga su lapicero, su cuaderno y tome nota de los versículos. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Otro de los deberes del Padre que nos enseña la palabra de Dios, que tenemos que ser guías para nuestros hijos a las cosas de Dios. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos tengan esa paz que ahora nosotros conocemos, conozcan a ese Dios de poder que ahora nosotros conocemos, tenemos que preocuparnos ahora que están pequeños en instruirlos, para que de grandes no se aparten de él. Amén. Para que permanezcan en el camino del Señor. Tenemos que enseñarles. Algún día usted va a ser padre y usted tiene que hacer esto también. Amén. Usted también tiene que guiar a sus hijos a toda verdad.
Usted no puede dejarlos a la deriva sin mostrarle lo que usted ya conoce de Dios. ¿Qué pasaría si usted no es un guía para sus hijos y los deja y dice, no, son jóvenes, son niños, déjalos que disfruten de su juventud? Después, cuando los hijos empiezan a encaminar, a andar con malos pasos, empiezan a hacer lo malo, ya es demasiado, ya humanamente podemos decir es tarde. Los hijos, cuando no los instruyen, caen en el camino de las drogas, en el camino del alcohol, y después ya pasan a ser, muchas veces a traer vergüenza a los padres en lugar de bendición. Y después nos preguntamos, ¿por qué pasó esto si yo le sirvo al Señor? No solamente eres tú como padre de familia o como madre, padre, sino que también tienes que enseñarle a tu hijo para que de grande pues no se aparte y no caiga en lo malo. Porque si no le enseñamos de Dios, realmente no va a entender qué es lo bueno y qué es lo malo que ve Dios. Va a empezar a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces es importante que seamos guías para nuestros hijos, llevarlos a la palabra de Dios desde muy pequeños. Amén. También la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser proveedores para nuestras casas. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Entonces tenemos que proveer para nuestra casa. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Y esto está como gloria a Dios. Entonces, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14. Entonces, los padres somos los llamados a atesorar para los hijos. No son los hijos que atesoran para los padres. Pero vemos cómo ahora en este mundo, cuando las personas no buscan a Dios de corazón, solamente tienen una religión, solo eso, pero no buscan a Dios realmente como Él quiere que lo busquen. Si lo buscaran a Dios, entendieran que Dios no es religión. Dios no puso una religión, no vino a traer una religión a este mundo. Él vino a traer su verdad, Él vino a traer sus consejos, los reales consejos de Dios que nos van a ayudar para vivir y para nuestra salvación después de esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros nos enseña la palabra de Dios que tenemos que ser proveedores para nuestra casa. Sí. Pero en estos tiempos, el hombre sin Dios no le importa enviar a sus hijos a trabajar. Niños de 4 años, niños de 5 años, de 6 años, trabajando en las calles, y los padres bien gracias, acostados en sus casas. Y esto pues el hombre cuando no conoce a Dios, pues a esto lo ve bueno. Dice, no está bien porque el pequeño tiene que trabajar. Y los padres, bien de salud, no hacen lo que deberían hacer, proveer para su casa. Gloria a Dios. Cuando son los padres que deberían preocuparse por el alimento para sus hijos. Cuando son sus padres los que deberían proveer de esa palabra, proveer de consejo para sus hijos. Y no los hijos estar aconsejando a sus padres. Usted sabe cómo en el mundo, aún los niños sin conocer a Dios aconsejan a sus padres cuando lo ven en lo malo. Niños que lloran a sus padres y les dicen, papá, deja de tomar, papá, deja de fumar, papá, deja de drogarte, papá, deja esto. Entonces, no puede ser esto posible. No puede ser que los hijos estén tratando a su manera de llevar las cargas, llevar a sus padres como cargas. Son los padres que deberían esforzarse y proveer para sus hijos. Gloria a Dios. Y proveer en todo para sus hijos. Darles un consejo.
Conocer a Dios es lo mejor que puede hacer un padre. Conocer a Dios es lo mejor que puede hacer el hombre. Para poder llevar una vida recta, una vida íntegra delante de Dios. Si el hombre se preocupara por conocer a Dios, entendería cuál es su propósito en esta vida. Si el hombre se preocupara por conocer a Dios a través de su palabra, estuviera caminando bien con Dios. Sus hijos tendrían buenos consejos con bases bíblicas. Fueran proveedores para sus casas. Amén. Tenemos que cumplir con todo lo que Dios ha establecido. Gloria a Dios. Amén. Con todas las cosas. Y nos damos cuenta cómo Dios entra en todas nuestras vidas. Aún Dios nos enseña cómo educar a nuestros hijos y aún cómo corregirlos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a pasar a otro deber del Padre. Es el criar a los hijos, la crianza de los hijos. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Criar a los hijos. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser ejemplo para los hombres. Tenemos que ser ejemplos para los hombres. Tenemos que ser de testimonio para los hombres. Si nosotros queremos criar bien a nuestros hijos, nosotros tenemos que comportarnos bien. Si nos estamos dejando someter a Dios, tenemos que dejarles bien claro a nuestros hijos cómo Dios cambia las vidas de los que se someten a Dios. Amén. Para que quieran ellos también someterse a Dios. Porque ¿de qué vale que usted le diga, hijo, Dios es amor, hijo, haz el bien, no hagas el mal, y usted es un gritón en su casa? Usted no puede contradecir la palabra de Dios con sus hechos. Los hechos que sucedan en su vida, todo lo que usted hable o haga, tiene que ir de acuerdo con lo que usted predica. Amén. Amén. De esta manera usted no va a pisotear la sangre de Cristo, y de esta manera sus hijos no dirán, mi papá habla y habla, pero no hace nada de lo que dice. Entonces, nosotros tenemos que criarlos con el ejemplo. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Ven? Usted tiene que guiarlos a que hagan la voluntad de Dios, no con gritos. Porque el Espíritu Santo de Dios dice, no se mueven contiendas, no se mueven iras. Entonces, usted tiene que llevarlos a través de la palabra de Dios. Usted tiene que amonestarlos con la palabra. Usted puede levantar la voz, sí. Una cosa es levantar la voz, hablar con autoridad, y otra cosa es gritar y fomentar pleitos, ¿no? Usted se da cuenta muchas veces en los hogares, cuando el padre quiere corregir a los hijos, prácticamente se muestra como un ogro para el hijo. Y no se muestra como ese siervo prudente que nos enseña a ser Dios. ¿Amén? Tenemos la autoridad que Dios nos da en nuestras casas, es el ser padres en nuestros hogares, es ser ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que hablar como Cristo habla, tenemos que enseñar como Cristo nos enseña. La palabra de Dios nos habla, hijitos amados. ¿Amén? Dios nos habla con espíritu de mansedumbre. Ternura. Amén. Aún a los pequeños se les tiene que hablar con la palabra de Dios. Ellos sí entienden. Ellos sí entienden. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos hijos, cuántos testimonios que el pastor muchas veces ha contado de hijos de hermanos que aún en los colegios le dicen, órale a la Virgen, no sé cuánto, órale. Y los mismos hijos, de 5 años, 4 años, no hacen lo que dice el hombre, sino dicen, ahí no está Dios. A Dios no le agrada esto. Son cosas que parecen muy pequeñas, frases
pequeñas, pero que tienen mucho poder. Gloria a Dios. Dicen, yo no puedo hacer Gloria a eso. A Dios no le gusta, Gloria. Dios se molesta, ¿no? Aún desde pequeños ellos entienden que Dios no habita en cosas de palo, de madera, de bronce, sino que Dios es el invisible. Amén. El poderoso, el que nadie ve, pero sí sentimos su presencia. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Denle Aleluya. palmas al Señor. Gloria a Entonces, Dios. tenemos que criar a nuestros hijos con el ejemplo, llevarlos, encaminarlos en esta vida, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Encaminarnos en este mundo para que caminen de la mano de Dios, para que todo lo que hagan desde pequeños sea agradando a Dios, para que no se metan en problemas, ¿no? Porque Dios siempre nos habla, para que nosotros no hagamos lo malo. Igual es Dios con nosotros. Dios nos habla en su palabra para que nosotros no caigamos en tentación, para que nosotros sepamos qué hacer en el fuego de la prueba, en el fuego de la prueba. Entonces nosotros, igual como padres terrenales, tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. También aconsejarlos para que no caigan en lo malo, para que no agraden a los amigos cuando estén grandes y no hagan las cosas por seguir a los del montón, sino que todas las cosas los hagan por seguir al Creador de todo. Amén. Gloria a Amén, Dios. hermanos. Entonces es importante criar a los niños desde pequeños. Gloria a Dios. Amén. Hablarles con claridad, hablarles con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Seguimos. Ahora el Padre, otro deber del Padre es que tiene que controlar también. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Uno de los deberes del Padre es que tiene que ser un Padre que esté controlando su casa, que esté controlando todo lo que esté aconteciendo a su alrededor de su casa, que esté siempre con los ojos bien abiertos a la expectativa, que todos estén mirando qué pasa en su casa, qué entra en su casa, quiénes entran en su casa, qué cosas entran en su casa. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Entonces el Padre, Dios nos enseña que nosotros como padres, y aún dice la palabra de Dios que es requisito para los obispos. Esto es parte también para los obispos, para los que quieren, para los que están delante de una grey, para los pastores, para los que guían el pueblo, que aún tienen que gobernar bien su casa. Y está hablando de su casa, pues, el casa humanamente, ¿no? Tiene una esposa, tienes hijos, pues tienes que gobernar bien tu casa. Gloria a Dios. Porque si tú no gobiernas bien de tu casa, ¿cómo vas a estar delante de una grey, del pueblo de Dios? Entonces, en casa tiene que verse lo mismo que está afuera. Tenemos que ser los mismos, tenemos que ser transparentes, tanto en el hogar como para con Dios. Porque Dios va a ir con nosotros en todo momento si así lo hacemos. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, si tiene que ser con toda honestidad, tener sujetos a sus hijos, tiene que ser entonces con su testimonio, ser un testimonio real para sus hijos. Gloria a Dios. Es como lo decía, usted no puede decirle, hijo, no grites, hijo, no te pelees en tu colegio, no estés gritando, no estés portándote mal, no estés insultando, y tú estar insultando a la esposa, estar peleando con los vecinos, ¿no? Estar molestando, gritando en todo momento. Entonces, no sería con honestidad, porque le estarías mintiendo, porque tus hechos son otros y le estás diciendo a tu hijo que haga distinto, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tú hagas conforme la palabra de Dios y seas un testimonio, ¿no? Transparente, que sea testimonio para tu hijo. Amén. Entonces, ahí sí vas a hablar con honestidad porque no estás haciendo distinto, no le vas a mentir. Entonces, tienes que predicar al hijo con el ejemplo. Entonces, que tu hijo veas, hijo, tienes que ser paciente,
tienes que respetar a los demás. Y tu hijo va a decir, sí, mi papá también es paciente, mi papá respeta a los demás. Hijo, cuando crezcas, tienes que seguir a Dios. Y tu hijo va a decir, lo voy a hacer porque yo lo veo en ti. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que ser ejemplo. Y aún los hijos estando grandes, no ven, y aún los hijos estando grandes, no ven ese ejemplo en sus padres, pues estén los hijos a enseñarles a sus padres a someterse a Dios. Amén. Para que sean testimonio también para ellos. Adiós. Amén, hermanos. Denle las palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿De qué manera Dios nos enseña? ¿Cuál es la corrección que habla Dios para los hijos? Amén, ya vimos los deberes que tiene el Padre, ahora ¿cuál es la manera que Dios nos enseña? De la corrección para los hijos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos al libro de Proverbios, hermanos. Proverbios capítulo 13. Versículo 23. Proverbios capítulo 13, versículo 23. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Amén. Entonces, la corrección que Dios tiene para sus hijos, ¿no? A veces nosotros perdemos las bendiciones de Dios por nuestro proceder. Amén. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Amén. Entonces a veces perdemos las bendiciones de Dios porque no somos justos para con Dios. No guardamos la palabra de Dios, lo queremos hacer a medias, pero no podemos ir a medias con Dios. Tenemos que guardar su palabra tal cual está escrita. Amén. Todos, aquel que habla, aquel que escucha, aquel que predica, aquel que profetiza, los pastores, maestros evangelistas, todos tienen que ser justos con Dios. Si nosotros somos justos con Dios, buscamos su reino primeramente, entonces las bendiciones de Dios, dice, nos alcanzarán. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, pero si Dios ve que no hacemos conforme, entonces, si no somos justos para con Él, pues Él va a tener que poner su mano. Amén. Amén, hermanos. Y de esta manera, pues Dios nos corrige. Entonces, también los padres a los hijos tiene que ser así, no darle las cosas de todo. Tenemos que aún enseñarles a los hijos A valorar. a adorar a Dios, a obedecernos, a obedecer a los padres, a que honren a los padres. Amén. A veces con esos pequeños castigos, si te portas mal, pues no le vas a regalar lo que quiere. Por ejemplo, si tu hijo te hace un berrinche y quiere que le compres esto, quiere que lo compres esto, y llora, y tú lo vas a premiar. Si te está haciendo pasar vergüenza, si está gritando, está causando alboroto en un sitio. Si tú le haces caso a lo que tu hijo, entonces tu hijo va a decir, mi papá si me porte mal, antes mejor porque más grito, más me dan. Entonces, eso no debe ser. ¿Amén? Tenemos que enseñarles a los hijos a que se sometan a los padres, no los padres someternos a los hijos. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Igual es con Dios. Si le hacemos debilidades a Dios, Dios no nos va a bendecir. Amén. Tenemos que portarnos bien, guardar la palabra del Señor y Dios nos bendice. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Amén. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza,
mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Amén? Nosotros como padres podemos castigar a nuestros hijos. Amén. No dándole algo cuando se portan mal, ¿no? Cuando no han estudiado, pues no dejándolos ver televisión, ¿no? Ya nos llegará ese tiempo, ¿no?, de poner en práctica estos consejos de la palabra de Dios en nuestras vidas para nuestros hijos. Entonces, en este tiempo, pues el niño cuando está pequeño, es en ese tiempo donde debe ser corregido. Si lo hacemos en ese tiempo, conforme la palabra de Dios, pues de grande no nos hará pasar angustia, de grande no se va a apartar de la palabra que escuchamos, ¿no? Si le empezamos a escribir la palabra de Dios, pues ese niño va a empezar a entender que tiene que respetar, va a empezar a entender que tiene que ser paciente, así como es con Dios, paciente con los padres, va a entender que no va a tener todo siempre que lo pida, sino que en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, que Dios bendiga a sus padres, lo va a tener. Gloria a Dios. Va a saber entender a sus padres como debe entender a Dios. Va a saber a comprender a Dios como debe comprender a sus padres. No va a ser un niño revoltoso, no va a ser un niño que si no le dan es capaz de irse de la casa, no. Porque ese niño va a entender que así como se somete a Dios, tiene que someterse a sus padres, tiene que honrar a sus padres. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, pero dice la palabra, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Podemos castigarlo, hay maneras de corregir a los hijos, ¿no? Podemos hablarle con la palabra de Dios, podemos, una manera de castigarlos es no dándoles todo lo que piden, si no están portándose bien realmente. Pero no podemos destruirlos. ¿Cómo lo puedes destruir a tu hijo? ¿No? Dice, por ejemplo, atándolos con cosas malas. Si tu hijo no quiere estudiar, pues le dices que estudies, pero si está molesto, no le vas a decir, hijo, eres un burro, eres esto, tú nunca vas a ser de provecho, nunca vas a terminar de estudiar, seguro vas a ser así, vas a estar mal, vas a hacer esto, vas a hacer esto. No puede atarlo con esas palabras. Usted no puede sembrar cosas de maldición para su hijo. ¿Amén? Amén. Usted tiene que sembrar bendición en su hijo. Gloria a Dios. Y aunque su hijo esté grande, esté pequeño, y usted ve que no hace caso al consejo de Dios, al consejo de la palabra, usted le puede dar. Entonces usted tiene que orar. Y usted tiene que dar palabras de bendición. Usted tiene que hablar fe para con sus hijos. Amén. Si usted quiere verlos realmente convertidos, si usted quiere verlos de grandes sirviendo a Dios, pues usted desde ahora tiene que decir, gracias Señor porque mis hijos Gloria a Dios. están sirviendo a ti. Aleluya. Van a ser Gloria a tus Dios. siervos, tus hijos, que van a servir a ti, Señor. ¿Amén? Tienes que ser como esa mujer que no podía tener hijos y le pidió un hijo a Dios. ¿Y sabes qué le dijo a esa mujer? Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Y esa mujer recibió su hijo. Amén. Tenemos que entregarlos al Señor en las manos de Dios. Amén. Entonces, y no destruirlo con las palabras. No destruirlo con las palabras. Tenemos que ser como Dios. El rey David decía, el Señor me castigó severamente, mas no me destruyó. Amén. Entonces podemos castigarlos, pero no destruirlos. Así como Dios hace con nosotros, tenemos que hacer con nuestros hijos. Amén. Dale palmas al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Oye, vamos ahora a Proverbios, ahí en el mismo Proverbios, capítulo 22, versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas de la vara de la corrección la alejará de él. Amén. La vara de la corrección es la palabra de Dios. Amén. Y a veces pues un tataz es bueno también. Amén. Amén, un tataz es bueno. Aquí cuando estén pequeños usted puede darle su tataz. Pero de grande ya no lo va a poder hacer, porque de grande, si no lo corrigió de pequeño, de grande solo Dios. De grande solo Dios. De pequeño usted puede corregirlo, enderezar su camino
hacia la palabra de Dios. ¿Amén? Los niñitos también de chiquitos no motiven a sus padres al tas. Entonces, ¿no? Portarse bien los niños, ¿no? Los niños que han venido. ¿Amén? Portarse bien. Entonces, también se puede, ¿no? Pero lo ideal también es hablarles, ¿no? Que entiendan con la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora cuáles son los padres. Sabemos que influenciamos en nuestros hijos. Dios influencia en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Igual nosotros tenemos ese ejemplo. Tenemos que ser buenas influencias para nuestros hijos. Pero también hay padres cuando no conocen a Dios, o aún conociéndolo, si no les sirven de corazón, se pueden transformar en malas influencias para sus hijos. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 14. Dice, antes fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los vales, según les enseñaron sus padres. Hermanos, ya saben, lleguen temprano, hermanitos, pongan su parte. Amén. Dice Jeremías capítulo 9, 14, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los vales, según les enseñaron sus padres. Amén. Antes de venir a los caminos de Dios, muchos nacieron en hogares cristianos ya, gloria a Dios, y muchos no nacimos en hogares cristianos, ¿no? El que les habla pues no nació en hogar cristiano, el pastor tampoco nació en hogar cristiano, y así como muchos de nosotros. Y cuando la persona pues por razonamiento humano pues dice, mi hijo tiene que ser igual que yo, si yo soy de tal religión, pues mi hijo también tiene que ser de esa religión. Mas Dios nos enseña lo contrario, que ya cuando el hombre tiene razón, conocimiento del bien y el mal, y es ahí cuando puede elegir su camino, ¿no? Cuando hablamos que los hombres ya cuando entendían, cuando ya tenían esa conciencia, ya podían ser bautizados, porque ellos mismos eran los que tenían que decir, sí, yo quiero ser bautizado, ¿no? Eso era cuando los llevaban a las aguas. Amén. Cuando vino el Señor, ya vino el fuego del Espíritu Santo. Ese es otro tema. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser de bendición, influenciar a nuestros hijos. Supongamos, ahora nosotros ya estamos en los caminos del Señor. Tu esposa es cristiana, tú eres cristiano. Ya estamos en los caminos del Señor. Supongamos que los padres no sean tus suegros, tus suegras, ¿o no? O por parte de la esposa, por parte del esposo. No son cristianos. Pero la palabra de Dios te manda que instruyas a tu hijo de pequeño en el camino para que de grande no se aparte. Entonces, llega el momento que ese niño va creciendo y tus padres, porque tú aún casado no dejas de ser hijo, ¿amén? Y tus padres te dicen, no, pero ya tienes que llevarlo a la catequesis, ya tienes que bautizarlo, hay que separar, pagarle al cura para que lo bautice ya, ¿no? Hay que pagar para su primera comunión. Entonces tú como ya conoces la palabra de Dios, tú no vas a llevarlos a los ídolos a tus hijos. Amén. Sería una cosa muy, ¿cómo abominable. Sería algo abominable, ¿no? Sería algo insensato. Tú como padre, conociendo las leyes de Dios, ¿vas a llevar a tus hijos a los vales? ¿A los ídolos? No. Amén. ¿Puedes compartir la mesa del banquete de Dios con los demonios? Dice la palabra de Dios. No. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los vales, ¿no? Cuando habla de vales, son ídolos, todo es idolatría, según las enseñaron sus padres. Entonces, si nosotros ya como padres ya conocimos el camino de Dios, entonces nosotros no podemos retroceder y por agradar a nuestros padres llevarlos a la mentira a nuestros hijos. ¿Usted se imagina si usted permitiera eso? Y usted dice, no, déjalo, él ama a su abuela, él ama a su abuelo, deja que sigan el mismo camino de ellos.
Seguro cuando esté grande ya le predicamos y ya se convierte. ¿Usted se imaginaría cómo sería esa conversión de su hijo al entender que usted le mintió? Que usted, conociendo la verdad, no lo hizo libre. Que usted, conociendo el camino de Dios, permitió que ese joven estuviera extraviado, sirviendo al palo, a la madera, a la roca, al bronce, cuando usted conocía al Dios real. Yo creo que si ese hijo recién estuviera muriendo su carne, recién hubiera conocido a Dios, es capaz de demandarlo, ¿no? ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando Dios dice dejará padre y madre y serán una sola carne, ¿no? Es que ya estás constituyendo un hogar donde el único que interviene es Dios. Amén. Amén. Dios y su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Nadie más. Gloria a ti, ¿No? Señor. ¿Se imagina usted los familiares, los amigos, su hijo diciéndole, papá, hay un quinceañero de una amiga, puedo ir? Y usted dice, está joven, anda, pero usted ya conoce los caminos de Dios. No lo va a entregar a que se pierda el hijo. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que la oscuridad lleva muchas cosas, ¿no? Las tinieblas, la luz es el humo. Cuando menos damos cuenta ya está tomando porque nadie lo ve, ya está fumando porque nadie lo ve, y llega, sigue yendo a la iglesia y ora, y sus padres, bueno, como le permiten, pues, ese hijo pues va a estar sometido a muchas tentaciones, y en las cuales va a caer, porque si usted mismo no lo cuida, él menos, porque lo va a querer de esos sitios. Entonces, desde pequeños ya tiene que usted poner esos bloques espirituales con la palabra. Gloria a Dios. Y explicarle por qué no esto, por qué lo de acá no, por qué esto no, por qué esto sí. Amén. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Gloria, tenemos que Señor. influenciar de la manera que Dios influencia en nosotros. Si queremos que nuestros hijos sean de bendición, queremos que nuestros hijos no se unan en la tristeza en medio de las pruebas, que no se unan en las calamidades cuando acontezcan cosas malas, ¿no? ¿Cuántos niños se suicidan por amor? ¿Cuántos niños se suicidan porque salieron mal en los exámenes? Porque sus padres no les enseñan la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántas vidas salvarían los padres si se dejaran guiar por Dios y guiaran a sus hijos en el camino de Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros también tenemos que influenciar. Vamos a ver un buen ejemplo. Amén. Un buen ejemplo que debe dar un padre. ¿Cuál sería el ejemplo correcto que debe dar un padre? Con eso concluimos. Amén. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Amén. Amén, ¿se da cuenta? Vemos otra vez. Y si tú anduvieres. Gloria a Dios. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando, guardando mis estatutos y mis decretos. Gloria a Dios. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Entonces, sabemos por la palabra de Dios que David fue padre de, gloria a Dios, de Salomón. Amén. El padre de Salomón fue David. Entonces, Dios mismo le estaba diciendo, mira, tu padre guardó mi palabra, fue íntegro, y si tú haces igual como él, ¿no? Yo te voy a bendecir, le dijo en otras palabras. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, nosotros tenemos que impactar la vida de nuestros hijos con nuestro testimonio.
De esa manera vamos a ser buenos padres. Solo de esa manera vamos a ser buenos padres. Amén. Porque ¿de qué vale? ¿Qué pasaría si usted es solo buen padre terrenal? Amén. Pasan las generaciones y esas almas no son salvas, porque la palabra de Dios no nos dice que con buenas intenciones vamos a heredar el reino de los cielos, o portándonos solo bien. No, tenemos que conocer al Dios bueno para poder ir a su reino. Amén. Ahí realmente vamos a buscar agradar y vamos a ser realmente buenos hijos y buenos padres. Alabado sea ¿no? el Señor. Con esperanza de una vida eterna. Gloria a Dios. ¿Amén? Sabiendo que no todo acaba aquí en esta tierra, Aleluya. porque hay algo que nos espera. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, como padres, a impactar la vida de hijos. Y como hijos, a enamorarnos de Dios para impactar la vida de nuestros padres. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a alabar el nombre del Señor, hermanos. Mi hermano